Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos deliciosos cinnamon rolls o roles de canela. La cantidad de ingredientes la encuentras como siempre en el cuadro de descripción de este vídeo y también un enlace a mi blog y a la app donde explico todos los detalles sobre ellos. Así que, ¡vamos con la receta! En un bol colocamos 90 gramos de harina de fuerza. Incorporamos 2 gramos de levadura seca. Del cardamomo usaremos solo la semilla oscura, la que trituramos hasta obtener media cucharadita de cardamomo molido, que incluiremos a la mezcla. Ahora removemos bien y vamos a incorporar 65 gramos de leche. La leche debe estar templadita a unos 36 grados centígrados, la temperatura corporal. No lo calientes en exceso porque si no matará la levadura. Ahora removemos bien hasta formar una masa a la que podemos amasar y una vez se integre muy bien todo, hacemos una bola que giramos sobre la mesa para que así quede bien prensada. Ahora llevamos nuestra bola de masa a un vaso o a un bol que sea alargado para que así crezca y lo cubrimos ya sea con una bolsa o con papel film. Y ahora la dejamos reposar hasta que duplique su tamaño, aproximadamente unas 2 horas. Un truquito si donde tú vives hace mucho frío como aquí es colocarla dentro del horno con el horno apagado y la bombilla encendida, y el calor de la bombilla hará que todo el aire que está dentro sea como el de una cámara de fermentación. También puedes dejarlo a temperatura ambiente durante unos 30 o 40 minutos y luego llevarla a la nevera y dejarla fermentar durante toda la noche. En un bol vamos a colocar 430 gramos de harina de fuerza junto con 7 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal que debemos colocar en un lugar lejos de la levadura, 60 gramos de azúcar granulada, que es la normal, y vamos a incorporar entre 170 a 190 gramos de leche. Incorpora inicialmente solo 170 y guárdate los 20 gramos extra por si lo llegas a necesitar o no, ya que esto dependerá del tipo de harina. Incorporamos un huevo tamaño M al que debemos batir ligeramente antes de colocar con el resto de los ingredientes. Y con la ayuda del gancho comenzamos a amasar a mínima velocidad. Esto también lo puedes hacer a mano, simplemente haciendo un pequeño volcán con los ingredientes secos y aplicando los líquidos en el medio. Si al amasar no se integran totalmente todos los ingredientes, entonces incorporamos poco a poco el resto de la leche, de a poquito, para así no excedernos. Ahora incorporamos la totalidad del fermento previo, que se encuentra bien fermentado, y lo picamos en pedacitos para que se integre mejor a la masa. Y continuamos amasando. Incorporaremos 80 gramos de mantequilla picada en cuadritos, y esta mantequilla se encuentra relativamente fría. Es importante ir incorporándola de a poco y así dar tiempo que durante el amasado se vaya integrando mejor a la masa. Si el amasado lo estás realizando a mano, no te asustes si lo ves que está todo muy pegajoso, porque mientras más lo amasas, mejor textura va adquiriendo la masa. Y continuamos amasando hasta lograr que nuestra masa tenga una textura elástica. Llevamos sobre la mesa previamente engrasada y le damos unos pliegues tipo pañuelo. De esta forma crearemos un poco de tensión sobre la masa. Giramos sobre la mesa con las 2 manos y hacemos una pequeña bola, a la que colocaremos dentro de un bol previamente engrasado. Tapamos y llevamos a fermentar hasta que duplique su volumen. Recuerda que si hace mucho frío lo puedes colocar dentro del horno con la bombilla encendida y el horno apagado. En 2 horas y media mi masa ha duplicado su volumen. Engrasa muy bien la superficie de trabajo donde vas a estirar la masa.
Y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar un rectángulo. Lo importante de este rectángulo es que su grosor no sea superior a los 4 milímetros. Y con la ayuda de una espátula vamos a esparcir sobre él 150 gramos de mantequilla pomada. Es importante que esta mantequilla sea de excelente calidad. Una vez esté bien distribuida sobre toda la masa, vamos a colocar 100 gramos de azúcar moreno. Este azúcar moreno la he licuado previamente con una cucharadita de canela. Y de esta forma el grano será más fino y el sabor de la canela estará distribuido alrededor de todo el cinnamon roll. Ahora comenzamos a enrollar nuestra masa por el extremo más largo, tratando de que quede bien apretadito, haciendo presión uniformemente sobre toda la masa. Y el otro punto muy importante es que vamos a dejar el cierre siempre hacia abajo. Con la ayuda de una regla vamos a marcar líneas de 3 centímetros. Así todos nuestros cinnamon roll quedarán del mismo tamaño. Si la masa está muy blanda, puedes llevarla a congelar antes de cortarla. Para cortarla me valgo de hilo de dientes. Y de esta forma será muy fácil y no se deformarán nuestros rollos de canela en el momento del corte. Al momento de colocarlos en la bandeja, vamos a colocar el extremo hacia la parte de abajo. Así evitaremos que nuestros rollos de canela se abran durante el horneado, con una separación de 1 centímetro o una separación de unos 4 centímetros. Si lo dejas con una separación de 1 centímetro, tus cinnamon roll quedarán todos pegaditos en el momento del horneado. Y si los quieres que queden así con su forma individual, entonces déjalo a 4 centímetros de distancia entre uno y otro. Cubrimos con papel film, tapamos y ahora dejamos fermentar hasta que duplique su volumen. Para el barniz usamos un huevo tamaño M junto con una cucharada de leche. Mezclamos bien y con la ayuda de un pincel o brocha de silicona barnizamos muy bien y una vez estén todos barnizados, llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Recuerda que el tiempo de horneado es simplemente orientativo, ya que cada horno es completamente diferente. En esta oportunidad he horneado con ventilador y calor solo abajo y la bandeja un poco más arriba del fondo, no en la mitad, sino un poquito más abajo. Sabrás que están listos cuando estén completamente dorados. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Ahora te voy a enseñar a hacer 2 glaseados diferentes que puedes utilizar con estos cinnamon roll. Si le aplicas uno, recuerda que no le apliques el otro porque si no será excesivamente dulce. El primero es un glaseado de azúcar que le va a dar brillo y también le va a dar humedad. Este glaseado, si se lo aplicas, puedes terminarlo con un poquito de azúcar glass en la parte superior o dejarlo simplemente así, brillante, tu cinnamon roll. Para realizar un almíbar, en una olla colocamos agua, azúcar y jarabe de agave o miel y cocinamos a fuego medio. Y al hervir, lo dejamos hervir durante unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos, adquirirá un color ámbar claro. Apagamos el fuego y esperamos que nuestros bollitos estén listos. Sabrás que están listos cuando estén completamente dorados y habrán crecido un montón durante el horneado. Es importante darle el baño con este pequeño glaseado estando aún calientes. Si le aplicas este barniz, no tendrás que colocarle ninguna crema ni ningún glaseado sobre ellos, ya que si no estarían excesivamente dulces. Este segundo glaseado que te estoy enseñando es un glaseado de queso, que es el tradicional. Recuerda que si le aplicas este glaseado, no le apliques el primero que te acabo de enseñar. Mezclamos 100 gramos de azúcar glass junto con 50 gramos de agua o leche o nata para montar. Removemos enérgicamente hasta que esté completamente disuelta. Y ahora vamos a colocar 70 gramos de queso crema tipo Filadelfia y con la ayuda del batidor batimos enérgicamente hasta que esté completamente integrado y que no quede ningún grumo del queso. Ahora esparcimos sobre nuestro cinnamon roll, ya sea en línea o con una pequeña cuchara.
En definitiva, estos cinnamon rolls son realmente deliciosos y la verdad es que es un postre magnífico para cualquier época del año. Estos cinnamon roll o roles de canela se mantienen perfectos a temperatura ambiente durante 5 días. Eso sí, te recomiendo guardarlos dentro de un bol, ya sea de cristal, una lata de cierre hermético y un bol de plástico de cierre hermético, siempre todo bien tapado para que no se sequen y estén así suavecitos. Un truquito es darle un golpecito en el microondas antes de disfrutarlo, porque para mí un cinnamon roll calentito es la mejor manera de disfrutarlo. Si lo deseas, también lo puedes congelar. Eso sí, no le coloques el glaseado de queso si lo vas a congelar y colócalos por separado para así descongelar solamente la cantidad de cinnamon roll que quieras utilizar. Así que envuélvelo muy bien con papel film y guárdalos todo dentro de una bolsa bien cerrada. Recordando colocarle la fecha, que es un tema muy importante para así saber que están dentro del plazo de conservación. Y simplemente en el momento que lo quieras disfrutar, sácalo y déjalo descongelar o descongélalo dándole un golpe durante un minuto, minuto y medio en el microondas. Y anímate a deleitar todos en casa con estos deliciosos cinnamon roll. Espero que te haya gustado esta receta de hoy y si es así, realízala y regálame un like, que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Recuerda que me puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Ponquecitos and Cakes. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!